Buenas noches. Otra reunión más del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Para quienes no nos conocen, nos reunimos una vez por mes para tratar temas que tengan que ver con el mundo de la traducción, el mundo editorial y el mundo de la lengua. Y nuestros invitados vienen de campos muy diversos. Por supuesto, muchos son traductores, otros son escritores, otros son científicos, editores, etcétera, etcétera. Este es el 10º año de nuestras reuniones. Todas están registradas y se puede acceder a ellas yendo a nuestro blog, que es el blog del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, en Google, y en la columna de la derecha van a encontrar un ítem que es reunión del Club de Traductores, en donde están colgadas la mayoría de esas reuniones. Hace 3 años estamos reuniéndonos acá en la biblioteca del Instituto Goethe, y antes lo hacíamos en el Centro Cultural de España. Creo que esas reuniones, me parece que el Centro Cultural de España las tiene añejadas, pero las sacó directamente de internet. Como les decía, es nuestro 10º año de funcionamiento, y a lo largo de todo este año hemos tenido una serie de invitados internacionales, y la idea es seguir con eso. Yo les puedo avisar que la próxima actividad va a ser el 27 de septiembre, que es un jueves. En esa oportunidad va a venir Pedro Vicuña, que es un traductor, poeta, actor y director teatral chileno, especializado en literatura griega contemporánea. También tradujo clásicos, pero fundamentalmente va a hablar de traducción de poesía griega contemporánea. Muy probablemente en la misma semana en que se desarrolla el FILBA, nuestro invitado va a ser Fabio Moravito. Esto es en el mes de octubre, no me equivoco, es la segunda semana. Todavía falta confirmar la presencia, pero es muy probable que sea él. Y vamos a cerrar el año en noviembre con una reunión de homenaje a José Luis Mangieri, el editor de libros de Tierra Firme y Antes de la Rosa Blindada, porque este año se cumplen 10 años de su muerte. Va a haber una multiplicidad de invitados que van a contar probablemente las anécdotas más disparatadas, porque José Luis era un disparate viviente. Y vamos a proyectar probablemente también algunas entrevistas que se le hicieron a José Luis, donde genio y figura va a estar muy presente. Como todas estas reuniones que hacemos están grabadas, cuando llegue el momento de dialogar, y me imagino que esto va a ser un diálogo, o por lo menos es a lo que aspiramos, por favor esperen a recibir alguno de los 2 micrófonos para hablar, porque si no, no queda grabada la pregunta o el comentario, y como hay mucha gente que después ve esto por internet, le falta una pata. Me falta decir solamente que el blog del club, además de tener estas cuestiones de las reuniones y demás, todos los días del año sube entradas sobre los temas que nos ocupan. En algunas oportunidades se trata de textos provenientes de diarios, revistas, simposios, etc. Y por otro lado, en muchas oportunidades son los traductores mismos, o de acuerdo a las encuestas que hemos hecho, editores, escritores, libreros, etc., quienes escriben especialmente para el blog. Todo ese material está disponible, como ya les dije, entrando por el Google. Y la velada de hoy, vamos a empezar de manera pomposa diciendo que en un esfuerzo de producción sin precedentes hemos logrado traer a 2 premios nacionales. Ahí terminó la pompa. Darío Jaramillo, poeta, novelista, ensayista y sobre todo colombiano. ¿Está bien el orden? Bueno, él ya lo va a corregir. Jorge Aulicino, poeta, traductor, periodista y jubilado, y sobre todo argentino. El jubilado pesa antes que el argentino. Está bien. Bueno, la idea es que vamos a hablar de algo que hace rato que no hacemos, que es justamente no el punto de vista de los traductores, a pesar de que Jorge sí es traductor, todo el mundo sabe de su edición de la Divina Comedia, todo el mundo conoce
los textos que tradujo, la poesía completa de Pavese, etcétera, Pasolini, Aneda, etcétera, etcétera. Vamos a verlo desde otra perspectiva. Vamos a pensar que se trata de dos escritores y entonces la única pregunta que yo voy a hacer, después veremos cómo los calmo, es ¿qué traducciones, recuerdan ellos, fueron importantes para su formación? Ambos son lectores avisados, ambos leyeron y leen mucho, y entonces la idea es saber un poco de qué manera lo que leyeron y dentro de lo que leyeron traducido contribuyó a su formación como escritores. Te miro a vos y te propongo que empieces vos. Por orden alfabético, exacto. ¿Te referís a las traducciones que influyeron como tales o a los libros traducidos que nosotros, o para mí, por lo menos fueron importantes? Eso. Bueno. Primero, lo que me sucedió con las traducciones es que yo vivía en un engaño, ¿no? Creo que nos pasaba a todos a la edad temprana en que empezamos a leer, cuando creíamos que las traducciones que leíamos, en mi caso casi todas de origen español, eran el original. Me di cuenta de este engaño después de muchos años, cuando empecé a leer poesía sobre todo. Al principio leía solamente prosa, leía, bueno, lo que se lee a los 15 años, La Isla del Tesoro, algo de novela rusa, muchas de esas cosas había en la biblioteca de mi padre, ¿no? Ya digo, traducciones españolas, generalmente muchas ediciones baratas, los traductores eran ignotos, y además yo ni siquiera lo sospechaba, porque pensaba que si yo leía Dostoyevsky, lo que estaba leyendo era Dostoyevsky, no una traducción. Ahora, cuando comencé a leer poesía, me ocurrió que una vez estaba leyendo a Baudelaire en una traducción que aquí editó la editorial Losada, y cuya traductora no voy a mencionar, entre otras cosas porque no me acuerdo el nombre. Pero, yo me acuerdo, ¿la menciono? Como quieras. Nidia Lamarque. Bueno, y me dije, ¿por qué dice Raúl González Tuñón que este es el padre de la poesía moderna? ¿Y por qué está tan apreciado y tiene tanta prensa, digamos, como se diría hoy? A mí me parece insoportable, digo, todo esto me decía a mí mismo, ¿no? Me parece insufrible, un tipo que no me interesa para nada. Con una poesía que no, sobre todo por el lenguaje, no me gustaba. Y es de aquí que un gran amigo mío, ya teníamos en ese entonces 20 años, Rubén Reche, que es un muy buen traductor, el francés tradujo a Víctor Hugo, a François Villon, etc. Me dice, ¿pero qué traducción estás leyendo? Entonces le dije, ¿cómo qué traducción? Estoy leyendo el libro de Losada. Digo, sí, pero eso es una porquería. Entonces ahí se me produjo cierta confusión, esclarecedora finalmente, y dije, bueno, ¿cómo una porquería? Pero es Baudelaire. Me dijo, no es Baudelaire, la traducción que hizo esta señora es malísima. Y me dio algunas traducciones, algunas que había hecho él, que no valoraba tampoco mucho porque siempre se tiraba menos, y algunas otras que no recuerdo de quién eran. Y entonces me di cuenta que Baudelaire era otra cosa. Digo, esto fue mi primera experiencia con la traducción. Después lo que ocurrió fue que la poesía, sobre todo de lengua inglesa, que en mi generación comenzó a pesar mucho más que en las generaciones anteriores, de poesía, de poetas en Argentina, en general era obviamente traducida, o yo la leía traducida porque no leo bien en inglés, y por no decir mal. Y entonces lo que pesó mucho fueron los traductores que yo leía en aquella época,
que eran sobre todo Girri, y algunas cosas que empezaron a traducirse de poesía beat, que la traducía Marcelo Cobian, un joven que luego emigró, no sé si a España o a Barcelona. Él editó una edición de poesía beat acá, una antología que para mí fue importante leerla. Bueno, descubrí o empecé a leer De la Flor. a esa generación, creo que era de la Flor, sí, que se llamaba De Erra Pound a Bob Dylan, la antología. Ahí empecé a leer a la poesía beat y por el lado de Girri a Wallace Stevens, a William Carlos Williams, a Lowell, en fin, a varios de poetas de la primera camada, digamos, vanguardista, si así se puede llamar, en Estados Unidos, que era la de esa generación, a Pound, Stevens, Williams. O sea que eso influyó mucho, es decir, que esa poesía influyó mucho justamente a través de un traductor, o de unos traductores. Y solo muchos años después pude cotejar, bueno, La Tierra Baldía de Eliot, bueno, esa traducida en España, la más famosa de las traducciones, no me acuerdo cómo se llamaba. Valverde. Recién después me di cuenta, bueno, que había algunas cuestiones que cuando empecé a cotejar más los originales, cada traductor había resuelto a su manera. Por ejemplo, el tema de la rima, sobre todo en Eliot, y bueno, algo también en Stevens y Sopocomines en Pound. Pero que en general se había resuelto a través del verso libre. Lo que hacía una diferencia, aunque fuera desde el punto de vista musical, ¿no? Pero, de todos modos, y aún sabiendo estas, llamémosle libertades que se habían tomado sobre todo el libro, que al traducir en verso libre, para mí esa poesía fue la poesía que había traducido allí. No tengo suficiente conocimiento como para entrar en lo original a fondo. Entonces, el Pound, mejor dicho, no tanto Pound, que no lo tradujo tanto, pero el William y el Steven que yo conozco, influyeron en mi desarrollo como poeta, fueron los poemas traducidos por ellos. Y después del italiano, bueno, Alonso y sobre todo Armani, que fue el primer traductor en Argentina de Montale, y Alonso con Trabajar Cansa, que bueno, ahora yo retraduje, no porque me pareciera mal la traducción de Alonso, que la leí muy joven y me gustó mucho, aunque en italiano sí lo entendía, sino porque quería ver cómo sonaba a mi manera, digamos, diría Francina. Bueno. Darío, en tu caso. Los libros que todos leemos cuando tenemos 14, 15, 16 años, yo no era muy consciente de que eran traducciones, no me interesaba mucho saber qué era traductor, me interesaba la historia, el cuento de Salgari, el cuento de Verne, y tengo que confesar que no sé quiénes eran los traductores. Sí puedo contar algo que me molestaba entonces y me sigue molestando, y es el vosotros. Como para mí el vosotros sucedía en las misas, yo estaba con jesuitas y el vosotros era el tono de los sermones o de los textos sagrados, pero era un pronombre que no me era familiar, que pertenecía a esa órbita de lo sagrado. Yo no imaginaba que la gente común y corriente se pudiera tratar de vosotros, hasta que me tropezaba con, por ejemplo, personajes de Salgari en la mitad de la estepa rusa, tratándose de vosotros como si estuvieran en misa. Y me molestaba terriblemente.
todavía hoy le tengo miedo a vosotros. Yo creo que la distancia entre España y Colombia, España y América, no es tanto el océano Atlántico, sino la distancia que va de ustedes a vosotros. Tal vez la primera o las dos primeras conciencias que tuve, esto es un texto traducido por fulano, les puedo poner nombre propio, mi deslumbramiento con el Canto a mí mismo de León Felipe. Y para mí Whitman era esa edición de Losada que todos conocemos. Y me gustaba mucho cómo sonaba ese Canto a mí mismo de León Felipe. La otra conciencia de traducción es, ya con unos pocos años más, esto es de mis 14, 15 años. La otra conciencia es un poquito posterior, cuando después de haber leído algunos cuentos de Poe, alguien me entregó las traducciones de Cortázar hechas para la Universidad de Puerto Rico, que las acababa de editar Alianza Editorial, y fue una dicha. Para mí era maravilloso poder leer algo de lo que me deslizaba. No se notaba que era como si fuera Cortázar que hubiera escrito esos cuentos, y todo el Poe que tradujo Cortázar lo leí en esa época. Entonces quizás es el primer momento en que yo tengo la conciencia de que hay en la mitad un individuo pensando para mí, darme en castellano, en un buen castellano, una buena literatura, unos textos que a mí me sonaban muy bien. La anterior, cuando la lectura de los rusos, que uno la hace también a escondidas, yo estaba tan fascinado leyendo Los Hermanos Karamazov, y en mi casa había que acostarse muy temprano, y yo era con una linterna debajo de la cobija leyendo el Vosotros de Dostoyevsky, pero era tan deslumbrante aquello que, y además como hablaban de religión, pues el Vosotros sentaba mejor. En todo caso, sí tengo, lo que quiero subrayar es mi batalla con el Vosotros. Y ya cuando voy a España y tengo amigos españoles, pues se me vuelve más cotidiana, pero en ese momento para mí era en verdad como si estuviera en misa, era un cura de su y me reemplazaron en la segunda persona en plural por un pronombre como sagrado, como vosotros sois la sal de la tierra, ¿sí? Usted es la sal de la tierra. Tal vez esos son las primeras conciencias que tengo de que hay un traductor de por medio. Poco más tarde en mi vida conocí, por cuestiones de familia, por lo que fuera, a Jorge Salamé, que era insoportable, que tradujo, hizo unas magníficas versiones de San John Percy, que se las regaló a mi padre, entonces yo ya pude leer algunos poemas de Percy en castellano y me gustaba mucho, tal vez por culpa de Whitman, de León Felipe, y por culpa de San John Percy de Jorge Salamé, que adicto al versículo. Creo que todavía no me he curado de esa adicción y la disfruto mucho, me gusta mucho la poesía versicular. Esos son como los principios. Bueno, los dos están comentando algo que me parece que tiene un peso muy específico sobre lo que iban a hacer después, porque, bueno, vos justamente comentás la importancia que tiene el versículo para vos, Jorge comenta sobre las lecturas en verso libre, y él escribe fundamentalmente en verso libre, bueno, creo que exclusivamente en verso libre. Entonces, digamos, ¿hasta qué punto esa impronta que deja una forma de lectura en una lengua, que es una lengua en última instancia no propia, porque es un castellano distinto del castellano con el que estábamos acostumbrados a que se escribía, resultó determinante a lo largo de toda la experiencia de escribir? O sea, ¿cómo poco a poco fuiste tomando conciencia de eso en tu caso, Darío, por ejemplo?
Colombia siempre estamos a la penúltima moda y a mí eso me gusta. Las cosas se demoran en llegar, sobre todo en la época en que no había aviones, se demoraban mucho en llegar a Colombia. La poesía colombiana está muy bien formalmente, pero es demasiado formal. En la época en que yo crecía, la idea que yo tenía de la poesía era totalmente contraria a las tareas de clase, a los poemas que me hacían aprender, a la idea de poesía declamatoria. En fin, había como una esquizofrenia entre el sentido oficial de la poesía. La poesía era algo muy serio, muy solemne, muy declamatorio, muy vosotros. Y la idea que yo tenía, que era otra cosa completamente distinta, que ni siquiera era una idea, era más bien un instinto de rechazo a aquello y tal vez solo una muy adolescente intuición del poder liberador de la palabra, pero ni siquiera algo concreto. No estoy hablando de una argumentación, ni mucho menos. Yo era un niño de 14, 15 años, que estaba profesionalmente odiando a los poetas establecidos, a las cosas declamatorias, a esa herencia modernista. Yo tengo 15 años, en 1962, y todavía en Colombia había, o ya había en Colombia, perdurado y se había instalado una mentalidad solemne y declamatoria heredada del modernismo y del postmodernismo. En ese mismo momento, y también en esa misma ciudad que era Medellín, lo que estaba sucediendo era una rebelión que se llamaba el nadaísmo, que era totalmente intuitiva también, hecha por gente bastante ignorante y bastante simpática y bastante talentosa, debo decirlo. Y Gonzalo Arango, que era el líder del nadaísmo, una magnífica persona, me lo encontraba en una librería, inclusive estaba prohibido encontrárselo, porque un alumno de un colegio de jesuitas andando con una nadaísta pues puede ser causante de expulsión. Entonces, de lo que estoy hablando es de una ambivalencia, de que una poesía como la del canto a mí mismo, o una poesía como los libros de Saint John Perse, estaban con todo lo solemne y lo declamatoria que podía ser una traducción hecha por Jorge Salamea, estaban en otra, o una actitud como la de los nadaístas, estaba en las antípodas de lo que oficialmente se consideraba poesía. Lo que estoy diciendo, en otras palabras, es que sin yo darme cuenta me estaba instrumentalizando para hacer cosas que no correspondían a la idea convencional de poesía, pero que sí iban a responder en un futuro a mis necesidades de expresión. Y vamos en ese punto, quizá tal vez únicamente en ese punto, pero era muy importante para mí. ¿En tu caso, Jorge? ¿La pregunta exactamente? No, la pregunta era justamente hasta qué punto esas formalizaciones distintas de las que uno recibía en la poesía escrita en la propia lengua dejaron una marca, una impronta en lo que vos ibas a empezar a escribir. Bueno, en cuanto a las lecturas más antiguas, digamos, a mí, por supuesto, me dejaron marcas muy profundas las traducciones hechas en España, ¿no? Marcas en el sentido incluso del habla común, digamos que paródicas, en cierto sentido, pero remedando un poco el español de España. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que leía a Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov, y le decía a mi viejo, ¿qué es el cierzo helado, viejo? Y mi viejo decía, gallegadas. Y yo decía, ¿cómo estos rusos hacen gallegadas así, no? ¿O qué es la sellisca? Y bueno, y 2x3 me da por usar esta terminología, y en cierto modo es un homenaje a aquellas traducciones, porque para mí Dostoyevsky fue eso. Yo leía en Ediciones Thor
traducido por traductores españoles ignotos. Luego, bueno, lo que vino después fue una elección, digamos. Los poetas norteamericanos o ingleses, que yo leí traducidos por Gilbert, en verso libre, esos poetas son los que tradujo Gilbert. Quiero decir, para mí el Wallace Stevens es el Wallace Stevens de Gilbert. No puedo, por más que sé las diferencias que pueda haber ahora, porque me animo un poco más a confrontar los originales, sé que hay diferencias y que, bueno, una cosa es cómo suena en inglés y otra cosa es cómo suena en verso libre argentino. Pero eso es lo que a mí me influyó, es decir, el que me influyó fue el Stevens o el William de Gilbert y no el original, que yo, por supuesto, que estaba escrito en un lenguaje que yo no dominaba. En ese sentido, digo, la traducción ha dejado para mí una marca profunda en toda la formación de mi lenguaje y en toda la formación de mi concepción poética, porque de alguna manera yo compartía el punto de vista de aquellos traductores del inglés y lo convertí en mío, en propio, la misma idea de por qué había que traducirlo, y aún hoy quizás podría defender por qué habría que traducir a Wallace Stevens en verso libre, siendo que Wallace Stevens no era un sujeto tampoco, no era un verso tan medido. Lo que a mí sí me influyó en el castellano original, digamos, los poetas que escribían en castellano, que más me influyeron no fueron aquellos que usaron estrictamente un verso libre, sino más bien un verso libre rítmico, por decirlo de alguna manera. Digo, Neruda, por ejemplo, Lorca, eran las primerísimas lecturas que yo hacía. No escribían sonetos ni rimas fijas. Es más, usaban rimas asonantes y otros recursos rítmicos, pero no una métrica y una rima regular, fija, tradicionales. Creo que eso fue lo que más me influyó y todavía resuena de alguna manera en lo que yo escribo desde el punto de vista del castellano. Es decir, con esto quiero decir, no sé si el verso libre, tal como lo usó Girri, es el que yo más utilizo, o la forma de elaborar el poema tan libre y tan casi prosaica de Girri. Prosaica en cuanto a que no es rítmica, no es musical. Bueno, creo que es eso, ¿no? La traducción es la que... Las traducciones son las que nos han marcado mucho más que los originales. Bueno, crecieron, fueron conscientes de que las traducciones son traducciones, habrán leído algunas que, a pesar de esa conciencia de que se trataba de traducciones, les parecieron notables o les parecieron que resultaban importantes o le hacían justicia al autor. ¿Podrían en todo caso contarme cuáles? Bueno, ya dije que la primera fue la de Don Felipe Goldwyn, pero la vida en la calle Colina. no era sobre lo que estamos diciendo. No, yo creo que sí, un comentario. No sé quiénes fueron los traductores, pero voy a hablar de una colección que para mí fue muy importante, que fue la colección de pasta dura que hacía Fabril, editora de poesía, Luis Milós. No sé quién tradujo a Luis Milós al castellano. Lisandro Galtier. Fabril, editor. Sí. Pero fue una maravilla, fue emocionante. Sí, era mucho.
Recuerdo también la de Michaud, que también estaba ahí, que fue muy importante. No sé quién. También Gautier la tradujo. Dios lo bendiga. Esas son tal vez las que más recuerdo en este momento. Me he puesto a hacer la memoria muy detenidamente, pero de entrada esas. Inclusive, yo ya en ese momento tenía amigos poetas en Bogotá, y yo escondí esos libros porque sabía que si me los leían me los robaban estos malditos. Entonces era como mi secreto. La de Miló sobre todo fue muy importante para mí. Han pasado muchos años y no lo volví a leer, pero todavía recuerdo muy entrañablemente los 2 libros de Miló que yo tenía en esa colección. Era Oscar de Lubitsch Milosz. Sí. Vos hasta el momento me estuvieron dando, digamos, ejemplos que están vinculados fundamentalmente a la poesía, pero ¿qué pasa con la prosa, Darío? En Colombia los libros traducidos que llegaban de México, o llegaban de la Argentina, o llegaban de España. Y eran en general traductores de esos 3 países, en todos los casos. Por ejemplo, mi Conrad es un Conrad argentino. Los Conrad que yo leí eran Arturo Barea, no sé quién era, traductor, que eran maravillosos. Inclusive tengo todavía uno o 2 libros de esas ediciones de esa época. Lo que llegaba de España, aparte de mi lucha contra el vosotros, había cosas que me seducían mucho. La moda que había cuando yo tenía ya 20 años eran los existencialistas, eran traducidos por argentinos las palabras de Sartre o el extranjero de Camus, pero no sé quiénes eran los traductores, simplemente estaba asignado porque era lo que se leía y era una magnífica literatura. También había basura. La moda de aquella época era Henry Miller, me parece absolutamente indigesto a estas alturas de la vida. Te interrumpo un segundo por algo que dijiste antes. Vos decías que cuando leías a los españoles, el vosotros de los Mujic te ponían la misa fuera de la estepa. Sí. ¿Qué pasaba cuando leías traducciones, por ejemplo, argentinas o mexicanas, y aparecían en esas traducciones algún tipo de localismo que te resultaba ajeno? Sí, era gracioso, pero de todas maneras había mayor familiaridad. Yo vengo de una región donde hay voceros, entonces ver una traducción al argentino con voceo no me extrañaba, yo no sabía por qué, porque el trato cotidiano con mis amigos en Medellín era de voz, el trato y la traducción también usaba el voz, entonces me acercaba más. Con los mexicanos también había razón, porque la cultura mexicana ha permeado a Colombia por muchas vías, para empezar por el bolero, por la ranchera, por el cine. Entonces hay una familiaridad mayor con todo eso que la que pudiera existir con España en ese momento. Y no había el vosotros, que era como el enemigo público número 1 de mis versiones. En tu caso, y hay un ejemplo que ya alguna vez te escuché a propósito de la lectura de Joyce cuando repartías libros. Contale. No puedo. Es escatológica. Bueno, corresponde a Joyce. No, primero diría, siempre la relación para mí con las traducciones es muy afectiva. Por eso digo, para mí la literatura rusa se escribió en español de España. Y aún hoy sigo utilizando esos que para nosotros serían españolismo, por llamarlo de algún modo, incluso cuando escribo. Ahora, si yo tengo que destacar, la primera pregunta que vos hiciste fue traducciones que nos parecieron
notables como tales. Lo que digo es eso, que también media en esto la cuestión afectiva, es decir, la manera en que uno se relacionó con esa traducción. En este sentido yo diría, por ejemplo, la traducción del Cuervo de Pérez Bonalde es de lo mejor que yo he leído. Para mí eso es el Cuervo de Poe, que por otro lado creo que en su esencia musical es intraducible y hay una gran función de la música en este poema, porque como todos saben está basado en este estribillo del Nunca Más, ¿no? Y lo de Pérez Bonalde, uno cuando lo lee a simple vista dice es medio ridículo, pero también era medio ridículo Poe, ¿no? Es medio cursi o medio artificioso y rebuscado, ¿no? Ese hombre que está leyendo viejos libros cuando un cuervo golpea la ventana, todo esto ya es en sí mismo un poco rebuscado y romanticón. Romanticón, no estrictamente romántico, porque en cierto modo Poe era una parodia del romanticismo hecha en Estados Unidos, donde el romanticismo no tuvo demasiada huella. Ahora, recuerdo siempre cuando pude apreciar la calidad porque la calidad, por otra parte, yo la aprecio a partir del resultado en castellano, ¿no? Si es que no se aparta demasiado del original. En lo que es prosa, bueno, yo recuerdo Moby Dick de Pesone o los cuentos de Poe que tradujo Cortázar, que convirtió, incluso mejoró el estilo de Poe en cierto sentido, porque el de Poe es un estilo un poco así, rebuscado y exacerbado, y Cortázar lo peinó un poco, pero se lee con una fluidez y un agrado tal que para mí es una de las mejores traducciones de los cuentos de Poe. En poesía yo diría que la obra, y ahí sí puedo comparar más con los originales que hizo Armani con Montale, es realmente notable, es muy buena. Son traducciones muy buenas, muy bien leídas, muy bien aclimatadas a nuestro castellano, en fin, son buenas traducciones. Leí algunas traducciones sueltas, porque son una antología de Raúl Gustavo Aguirre de poesía francesa y me parecieron increíblemente buenas, ¿no? Es decir, haber convertido en un soneto en castellano, el famoso soneto de Mallarmé de La carne es triste, pero todo lo leído, me parece notable porque además suena maravillosamente y fluye en un castellano nuestro y noble, digamos, ¿no? Bueno, son ejemplos que se me ocurren. Digo, eso en el terreno de comparar, de valorar ciertas traducciones, pero yo ya digo, primero hay un lazo afectivo en muchos casos y en otros casos simplemente mi valoración es, bueno, ¿cómo suenan en español? Si están bien, si me resultan bien y si sé que no se han ido al demonio con respecto al original, para mí son valiosas. Esa sería la respuesta a lo primero que preguntaste, y lo segundo no me olvidé, porque vos sabés que... No. La vista. Ustedes no conocen el chiste. La idea es... el chiste. Ahora me acordé por lo del chiste. ¿Cómo empecé a leer a Joel? Sí. A Joel yo lo empecé a leer en el baño, por eso se ríe. En la época en que yo era adolescente, la editorial Planeta no editaba en la Argentina, sino que importaba. Y tenía sus oficinas en la calle Viamonte, muy cerca de acá, en Viamonte, Uruguay. Y yo trabajaba ahí como cadete empacador, es decir, trabajaba en la expedición. Y los libros que vendía
Planeta en esa época casi todo lo que importaba eran sus colecciones encuadernadas en falso cuero y qué sé yo. Y las que llegaban mal, era un local largo como este, en el fondo se iban tirando. Las que llegaban mal, digo, las que por el transporte habían sido afectadas, rotas, dobladas, en fin. Y ahí yo encontré un día el Ulises, tenía 15 años. Entonces, en el receso para el almuerzo, que yo aprovechaba para ir al baño, me llevaba el Ulises. Y a lo largo de el Ulises traducido por la primera traducción en español, que fue la de Subirana. Y lo leí a través de meses, ¿no? En la media hora, digamos, en que efectuaba mi deposición. Pero esa anécdota, lo que pasa es que esa traducción, aún hoy, siendo que hay una nueva, la que ha sacado hace poco Juanico de Plata, que todo el mundo comenta que es mejor, y yo la tengo, y no me convence, me sigue convenciendo la de Sara Zulián, que fue la primera que leí. Bueno, ahí entra lo emocional, digamos lo emocional, nada más. Bueno, ese es un elemento que tiene mucho peso en muchos aspectos, qué sé yo. Mucha gente que escucha música clásica, por ejemplo, recuerda versiones muy definidas que no son las mejores, pero son las primeras que escuchó y las que más frecuentó y son las que uno termina eligiendo. La popular también es lo mismo. La música popular también uno tiene la versión, la primera o la que más oyó. El punto es que hay un elemento de afectividad, de acuerdo a lo que ambos están diciendo, pero aparte también hay la posibilidad de apreciar cuando una traducción es realmente buena, porque de pronto uno no la lee tanto como una traducción, sino que la lee como si fuera parte de la lengua propia. ¿Te ocurrió con qué libro, por ejemplo, eso? Pues así que me acuerdo de entrada, ya lo mencionó Jorge, con el Moby Dick de Pessoa, o con el Robinson Crusoe de Cortázar, que me parecen maravillosos. En cambio, para hablar de eso, de la primera versión, yo sigo apegado, vuelvo al primer tema, al canto a mí mismo de León Felipe por encima, por ejemplo, de la versión de Borges. Me siento, y es un problema mío, es un problema de que, no sé, es la primera versión que oí, es como las rancheras que canta Julio Iglesias, pues no quiero ninguna. Y después de haber oído las de Juan Ramón, las de José Alfredo, pues no quiero oír ninguna otra distinta, y parece. Bueno, acá es la parte donde entran ustedes. Entonces, ¿quién comienza haciendo algún comentario o dirigiendo alguna pregunta? Y así le entregamos el micrófono para que lo pueda hacer. Por supuesto tienen los 3 segundos de siempre y después elijo voluntarios. Bueno, más que todo, yo creo que compartimos bastante, yo sobre todo por razones generacionales, las lecturas que han citado de Gilri, las que han citado, es absolutamente cierto. Pero yo me acordaba de un comentario de Eduardo Sanguinetti, porque siempre está algún esteta que dice que las cosas son intraducibles, que entonces la poesía sobre todo no se puede traducir. Y Sanguinetti daba una razón que me parecía, demoledora. Decía que sin traducciones en Europa no hubieran existido ni judíos ni cristianos, porque nadie estaba en condiciones de leer la Biblia en el idioma original. O sea que de entrada la cultura nuestra, la de Occidente, ya viene con la traducción. O sea, y la traducción de poesía es absolutamente inevitable, no solo inevitable, sino me parece que pide la cultura traducciones. Y pide eso de decir que un soneto en francés tiene que ser traducido con forma de soneto, también es otro capricho, porque el verso libre de Walt Whitman, que lo ha citado muy bien Jaramillo, tampoco está traducido exactamente como es el verso
de Walt Whitman al castellano, porque los acentos caen en otro lugar. Es inevitable porque la prosodia castellana no es la misma que la prosodia inglesa. De modo que hay que aceptar, me parece a mí, que la traducción es necesaria o imprescindible y que es un juego al cual uno tiene que entrar. No leemos exactamente lo que es Walt Whitman, sino bueno, espiamos con un telescopio, pero bastante aproximado, sobre todo últimamente. La poesía contemporánea me parece que es más fácil traducirla porque ya hay un secreto que está compartido en el mundo. Hay un espíritu poético, tanto en inglés, francés o castellano, que hoy por hoy es cada vez más denominador común. Tal vez hace 4 siglos, bueno, era más difícil, porque era completamente distinto. Pero bueno, en fin, esto es un poco y yo lo que les preguntaría en todo caso es sobre la poesía contemporánea. Esto ya verso libre a verso libre. Tiene más dificultades, menos problemas. El verso medido, no sé, puesto que el verso no existe verso libre según se dice, sino que es más complejo, ¿no? Yo creo que la traducción de poesía requiere que el traductor sea poeta, o por lo menos tenga sensibilidad poética. Lo digo porque a veces he tropezado con traducciones que se hacen técnicamente muy bien, lexicográficamente muy bien, pero no tienen ángel, no tienen... mi único intento de traducir alguna vez poesía fue traducir unos poemas de Malcolm Lowry. Al poco tiempo de haberlos traducido, vi esos mismos poemas traducidos por José Emilio Pacheco. Por eso yo soy extraductor, porque no tenía la sensibilidad para poder volver poemas, los poemas de Lowry, para poder volver poemas en castellano. O sea que hay un agregado, es tener la sensibilidad poética y ser capaz de diferirla a la autoría de otro para volverla a mi idioma. Y eso es un talento especial, creo yo. O sea que las condiciones del traductor pasan a ser varias: el conocimiento de la lengua desde donde se traduce, el conocimiento de la lengua donde se traduce, y la sensibilidad poética para ser capaz de desdoblarse en otro y tratar de volverlo poema en el idioma propio. Y no son fáciles de encontrar esas cualidades juntas en una persona. Yo aprecio mucho que, y aquí está Manuel Borrás, y aprecio mucho que Pretextos publique las traducciones de poesía en el idioma original en la página par y en el idioma traducido a la página impar, porque muchas veces, aunque uno no controle totalmente el idioma original, ese espejo es muy útil para uno darse cuenta cuál es el rumbo que el traductor le está dando al poema. Y sí, yo creo que es más fácil para el lector abordar la traducción del verso libre que abordar la traducción de la poesía rimada. Nunca en ningún plano de la vida tratar de resolver dos problemas al tiempo resulta. Y en el caso de la poesía rimada, traducida de nuevo rimada al nuevo idioma, es resolver no solamente uno, sino 2 o 3 problemas al tiempo, y se necesita un milagro para que eso funcione. Bueno, yo pienso también que en general los poetas están más dotados para traducir poesía contemporánea, sobre todo. Pero la historia de la poesía, de la traducción en la poesía, lo que a mí me muestra es que en general el poeta, justamente porque es poeta, se toma cierta libertad de interpretación del poema, y desde ese punto de vista creo que está bien lo que señala Darío, que la edición sea bilingüe, cosa que Pretextos respeta escrupulosamente,
y otras editoriales aquí, a veces sí, a veces no. Porque esto permite ver el vuelo particular que le dio el poeta, ¿no? Un poco exagerando la cuestión, digamos, los poemas, algunos poetas incorporan sus traducciones como poemas al final de sus propios libros, ¿no? Gilry solía hacer esto, ponía 2 o 3 traducciones de las que había hecho recientemente en el final de cada uno de los libros que publicaba, como si fueran una parte de su obra, aunque figuraran obviamente con el nombre de los autores, ¿no? Ahora, cuando yo veo las traducciones de Marcial que hizo Quevedo, realmente creo que tomó muchas más libertades que Gilry. Y me parece que en cierto sentido, no en cierto sentido, sino claramente respeta el espíritu de Marcial en sus traducciones. Pero ha jugado esa carta que es la que juega el poeta. Bueno, esta es la manera en que yo lo leo, puesto que la poesía, y sobre todo la poesía contemporánea, nos ofrece tanto campo a la subjetividad. Esta es mi lectura. Es probablemente mucho más amplia que una traducción literal, que sería tal vez empobrecer el original, aunque estuviera más cerca del sentido original, para la redundancia, ya más cerca de lo literal. Así que bueno, yo creo que dada esa dificultad o ese problema o ese desafío, para mí la mejor traducción es la que se mantiene entre la literalidad y un cierto despliegue que el traductor elige. Es decir, apartarse demasiado de la literalidad a mí no me complace. Es decir, si puso, simplificando mucho, si el autor puso blanco, no puedo poner gris, mucho menos negro. Ahora puedo, a partir de ese blanco, jugar ciertas otras interpretaciones, en fin, en el contexto del poema. Pero esta es mi posición. Yo creo que en general en el idioma que yo manejo, que es el italiano, las traducciones que se han hecho en Argentina son buenas, la de poesía contemporánea, ya digo, la de Alonso, la de Armani especialmente, la del traductor que tradujo a Quasimodo, cuyo nombre no recuerdo, pero era un traductor, profesor de italiano bastante apreciado en su época, que salió en la colección Fausto, hace como 40 años. Eran muy buenos y son muy buenos traductores. Y hay muy buenos traductores del italiano actuales, aunque entre ellos predomina más bien la tendencia a musicalizar el original, aunque no lo sea, aunque no sea tan música. Es decir, caemos aquí en un extremo contrario, que es al de Gilry, que es el de buscar la música incluso donde no la hay tanto. Pero es una pequeña escuela que hay en Buenos Aires, no vamos a entrar en detalle. En fin, esa es mi posición. Yo creo que el término medio. A mí me había dicho antes de empezar, esta es mi posición, si no les gusta tengo otra. ¿Querés la diga? A ver, una pregunta de curioso. Les he escuchado, han hecho unos justificados homenajes a traductores. En el caso del francés Galtier, Salamea, en el caso del inglés Gilry, que lo han nombrado repetidas veces. Pero no son casos idénticos. El caso de Galtier nació en el idioma francés y aprendió después, ya de adolescente, aprendió el castellano. En el caso de Gilry, en cambio, si vos recordás bien, las primeras traducciones las hace con William Shand, porque en realidad el que sabía profundamente el inglés era William Shand, pero el que quería traducir a esos poetas norteamericanos
era Gil. Y entonces lograron un ensamble y salió aquella primera edición en Raigal de los poetas. Entonces mi pregunta viene, de curioso viene a esto. ¿Ustedes profundizaron el aprendizaje de la lengua para traducir a ciertos poetas que ya les atraían, que ya visoraban que había un mundo afín, o los tradujeron porque dominaban la lengua? Yo, sí, me orienté a los poetas que yo ya sabía, ya avisoraba, como vos dijiste, y los avisoraba a través de los traductores que recién acabo de mencionar, sobre todo de Armani, en el caso de Montale. Yo traduje a Montale, nunca lo publiqué. En el caso de Alonso, en el caso de Alonso, en lo que respecta a Pavese, pero iba ahí porque esos poetas ya los había leído en estas versiones y porque los había leído también en italiano en la medida de lo posible. Y luego comencé a recorrer la poesía contemporánea italiana según lo que yo veía que podía interesarme, y primero según lo que tenía acceso, ¿no? Es decir, los libros que podía conseguir. Me refiero a poesía, no a lo que ya llamaríamos clásica, que es Montale, Ungaretti, etc., sino a la poesía de posguerra, todo lo que empezó después de la guerra. No era tan fácil de conseguir esa poesía. Yo hice una antología de poesía contemporánea de posguerra, no de posguerra porque fuera de lo inmediatamente después de la guerra, sino toda la que vino de los 50 en adelante, por decirlo así. La hice hasta donde pude, y en la medida en que entendí de qué se trataba, es decir, quién era o qué era lo que el autor estaba escribiendo, me orienté hacia autores que me interesaban. ¿Sí? Sí. No sé si esta era tu pregunta. El tema era si profundizase la lengua para traducir a esos autores. Claro. O sea, si el aprendizaje de una lengua puede ir de la mano del interés por entrar en el Sí, mundo de ciertos autores. Por empezar aprendí italiano leyendo poesía, porque la segunda mujer de mi padre, que era mi segunda madre, obviamente, queda feo decir madrastra, era profesora de italiano, me enseñó italiano en casa, leyendo, como yo leía poesía en esa época, ya empezaba a leer poesía y a escribirla. Me enseñó a través de poetas, o sea, yo aprendía los verbos, los sustantivos, el vocabulario, la sintaxis, leyendo Ungaretti, sobre todo Ungaretti, a Pavese, porque era más narrativo, y a Montale. O sea que yo aprendí y profundicé, como vos decís, en el idioma con poetas. Y luego la traducción siempre me permitió aprender todavía más el idioma, porque cada palabra, yo no diría cada palabra en un 100%, pero un buen porcentaje de palabras en cada poema, yo, aunque sea una lengua que conozco, la chequeo varias veces para tratar de darle, digamos, la temperatura y el gusto justo que le da el autor, o eventualmente reemplazarla, porque el castellano no juega de esa manera. Quiero decir, cada poema es una pequeña investigación en el idioma, ¿no? A través de los diccionarios, obviamente, y de lecturas incluso en algunos casos, de artículos, de notas escritas sobre determinados autores que tuvieron cierta relevancia y cierta atención de la crítica, digamos. Yo no conozco ningún idioma el cual pueda traducir en la forma en que exige hacer una buena traducción. No podría, tal vez por eso fue que me sentí fracasado cuando hice el intento de traducir a Lowe. Lo que sí sé es que cuando he tenido en las manos versiones bilingües, me ha sido muy útil la versión original, de algún modo para controlar la edición que estoy leyendo en castellano. También he aprendido de esos idiomas leyendo poesía en la forma en que lo estoy diciendo, versiones
bilingües. Pero claramente yo no tengo los elementos de ningún otro idioma, bueno, ni siquiera castellano para empezar, pero ningún otro segundo o tercer idioma para atreverme a traducir desde esos idiomas. Y por eso es que no he traducido, después de mi fracaso con Lobo, no he intentado traducir nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, y con esto me parece que por ahí podríamos cerrar en el caso de que nadie se arrepienta de no preguntar. Hago el aviso, ahí hay vino, así que brindaremos como suele ocurrir al final. Sé que hay gente que viene exclusivamente para eso y nada más. Jorge mencionó muchísimos traductores argentinos, pero vos mencionaste un solo traductor colombiano. Yo mencioné un colombiano, Pérez Bonano. Era venezolano. Ah, venezolano. Disculpa. Los mejores autores colombianos son venezolanos. ¿Qué traductores colombianos podrías recordarnos? Básicamente, esto te lo pregunto porque nuestra ignorancia en ese sentido es muy grande. Mira, en los términos de la estructura de la industria editorial del mundo, el desarrollo editorial de Colombia es más bien reciente. Ha sido más o menos acelerado, ha habido buenos intentos, pero por ejemplo en Colombia no hubo nunca la traducción de traductor porque no había lo que había aquí, que era una industria editorial fuerte, una migración española que produjo industria editorial en México y en Argentina y que no se dio en Colombia, de manera que y por eso no hubo traductores en la primera mitad del siglo XX encaminados hacia la industria editorial. Lo que sí hubo en Colombia, por una cultura clásica bastante visible, apreciada, muy de seminario además, pero la hubo, fue la traducción, por ejemplo, de poetas clásicos. Hay versiones de Virgilio, hay versiones de Horacio, hay versiones sobre todo poesía latina, que inclusive la hicieron presidentes de Colombia. Miguel Antonio Caro, que fue presidente de Colombia y que le da su nombre al instituto, a la mitad del nombre al Instituto Caro Cuervo, porque era un humanista importante. Pues tiene unas versiones del latín interesantes y valiosas, que son muy estudiadas por la gente que se dedica a esas cosas. Pero no puedo decir que existiera la profesión de traductor. Ha habido recientemente, precisamente por ese desarrollo editorial, algunos nombres que son muy apreciados como traductores. Hace poco murió Nicolás Escur. Nicolás tradujo poesía, tradujo narrativa. Aquí circula la versión de Nicolás del libro el que tú editaste, del Amazonas, el río. Sí, el río. Ese es un libro maravilloso. De Wayne Davis. Wayne Davis. Esa es una versión de Nicolás. Margarita Valencia traduciendo cosas. Pero no se puede hablar de un elenco de traductores que están alimentando a Lozada y a MC, a Sudamericana. Eso ocurrió aquí. En México ocurrió también con la UNAM y con otras editoriales propias de la industria editorial mexicana. En Colombia eso no ocurrió. Y uno de los efectos de que no hubiera las industrias editoriales es que no hay un elenco de traductores como se puede hablar de los argentinos o de los mexicanos, y qué decir de los españoles. Bueno, pero la gente del entorno de la revista Eco, por ejemplo, yo creo que sí que fue, yo creo que fue un estímulo, ¿no?, en lo que a la traducción respecta, no solo del alemán. Sí, pero principalísimamente del alemán, y se hacía para divulgar la cultura alemana. Era una revista pagada por el Estado alemán que circula aproximadamente entre el año 58, apenas muere la revista Mito, que es la revista de
de Jorge Gaitán Durán, donde apareció por primera vez el coronel no tiene quien le escriba. Muerta esa revista, nace ECO, patrocinada por el Instituto Alemán en Colombia, y realizada por un librero legendario que se llamaba Carl Buchholz, y ahí hay un grupo de gente que traduce sobre todo en alemán, que se llama notables Ernesto Volken, que tradujo muchos artículos, muchos poemas, muchos ensayos para la revista ECO. Ahí también fue secretario de redacción Nicolás Escudero, de los Altos Marcos. Nicolás traducía al inglés, traducía al francés, era un tipo con el don de lenguas, digamos. Y tal vez sí, tienes razón, quizá el hito de la segunda mitad del siglo XX es ese grupo que tradujo cosas principalmente del alemán, pero no únicamente para la revista ECO. Bueno, y Salamea, que lo nombraste, ¿no? Bueno, Jorge Salamea, inclusive Salamea tradujo para editoriales argentinas. Sí, la Fabril. Para Fabril. Y hizo estas traducciones de Salomón Perse, que fue la forma como lo invoqué por primera vez a él. Es muy buena. Pero no hay, el hecho de que existan estos casos aislados no vuelve comparable el fenómeno de una profesión, de una profesionalización del traductor como existía en España y como ocurrió aquí. Pero fundamentalmente por lo que tú has ahí apuntado, porque había industria editorial. Exacto. Cuando en Colombia no había esa industria editorial. Exacto. La había más, por ejemplo, en Venezuela incluso, que en Colombia, por contraste. Sí, Monte Ávila, por ejemplo, ingeniero que tuviera traductores venezolanos. No, ya que tengo esto, yo como me he tenido que... Lo tenés que devolver, no te lo podés llevar. Ah, ¿no? Yo quería ser el último para llevarlo a casa, pero en fin, lo devolveré. No, yo como editor he tenido que torear en muchas plazas. Y es verdad, por ejemplo, que cuando hablamos del traductor idóneo para un autor determinado, es difícil la elección, porque incluso, yo no sé, la pregunta es la siguiente: ¿no os ha ocurrido leer a traductores, digamos, de cierto prestigio, que no han sabido interpretar el poema? Porque yo, por ejemplo, me encuentro a buenos traductores que fallan en la interpretación de un poema, y si fallan en la interpretación de un poema, da igual que se sepa la lengua de partida, la de llegada, que se conozca el verso castellano, porque fracasa en sí mismo. Por eso yo creo que lo que define, lo que decía antes, lo que define la calidad de la traducción es, en primer lugar, cómo funciona en castellano. Pero también pienso que debemos tener al lado la posibilidad de confrontar con el original para ver hasta qué punto ese logro en castellano no falla en cuanto a la interpretación del sentido general del poema, porque si falla en ese aspecto, sí, lo otro no me parece que lo compense. Suena muy bonito en castellano, pero no tiene nada que ver con lo que dijo el autor. Bueno, entonces no, eso ya no lo justifico. Pero no me ha tocado ver casos en los que eso ocurra muy flagrantemente, la verdad no. En general, por lo menos lo que es el sentido original se respeta, a menos que, o se intenta respetar en las traducciones que yo conozco contemporáneas, ¿no? Yo creo que, a propósito de lo que decís vos, que hay un punto que es muy importante y que va contra la idea de la industria editorial, y es que no todo traductor puede traducir todo texto. Quiero decir, hay dos problemas. Uno que tiene que ver con el tipo de información con la que tiene que contar un traductor. Quiero decir, si a alguien que es ajeno a la filosofía le toca traducir un texto de filosofía, muy probablemente va a meter la pata. Digo filosofía como podría referirme a cualquier otro saber,
que exija algún tipo de conocimiento o técnica en particular. Solo paréntesis, cuando el traductor está traduciendo, por ejemplo, los traductores españoles cuando traducen textos de béisbol, es evidente que no entienden nada de lo que están diciendo. Me ha ocurrido con dos novelas donde uno de mis deportes favoritos es el béisbol, me parece, ahí ya empezamos a hablar de religión, me parece un maravilloso deporte. Bueno, las cosas que dicen ya rindan con la taradez absoluta. Bueno, y después hay otro tipo de cuestión que tiene que ver con el arsenal prosódico con el que venimos al mundo cada cual. Quiero decir, hay gente a la cual la oreja le zumba de una determinada forma y hay gente a la cual la oreja le zumba de la otra. A veces hay casos excepcionales en donde zumba la oreja de todas las maneras que tiene que zumbar. Pero, por ejemplo, si vos no tenés una práctica con, por ejemplo, las rimas internas o con las estrofas fijas o cosas por el estilo, un ejemplo inmediato que no tiene que ver con la traducción de un idioma a otro, sino que tiene que ver con la traducción del propio idioma al propio idioma. Santiago Silvestre, que está aquí presente, proviene de una de las provincias del norte de Argentina, donde la copla tiene una fuerza y una presencia muy grande. Probablemente ningún porteño sea capaz de acercarse a la copla en los mismos términos porque no está en nuestro ADN como si está en el ADN de él. Entonces, una copla, llegado el caso, probablemente uno la pueda hacer, pero no la va a hacer ni con la gracia ni con la naturalidad con que la haría Santiago. Si esto se plantea de una especie en una lengua a otra especie en otra distinta, el problema se hace todavía mucho más grave. Y aparte hay otra cuestión más, que un poco creo que tanto Darío como Jorge dijeron, traducir con formas fijas, salvo casos milagrosos, es ortopédico, es totalmente ortopédico, le está agregando al texto una música que no le corresponde. Yo siempre digo lo mismo, no se puede traducir Bach a Vivaldi o Beethoven a Brahms. Está la música de Brahms, está la música de Beethoven, la de Bach, la de Vivaldi. Lo que en todo caso uno podrá hacer es, en el caso de que haya algo para decir independientemente de eso, es tratar de mimar un gesto rítmico, si no aproximado, por lo menos que deje una sombra del ritmo que se supone tendría que tener el original, o tendría que digamos, indicar que un poema está rimado a través de, no de la rima, sino de algún tipo de subterfugio rítmico, por ejemplo. No sé qué querías, pero es milagroso eso. En general, a cada uno de los traductores le está asignado un número reducido de traducciones que tienen más que ver con la simpatía o la empatía, para decirlo de algún modo, que con la voluntad. Cuando en una industria te fuerzan a pasar del argot de Chicago a el dialecto de Yorkshire, muy probablemente vas a meter la pata. Yo tengo una pregunta, una curiosidad. Sí. Aprovecho de saber voy a aprovechar que estoy entre traductores profesionales, porque tengo una que viene a cuento de lo que pregunta que hizo Manuel Borrás sobre la figura de un traductor importante y poeta que me encanta, que ya ha salido aquí varias veces, que es Gilry. Creo que Gilry, bueno, a mí me encanta como poeta, y las traducciones realmente creo que Gilry ha tenido una oportunidad de escribir para el momento, para la oreja de ese momento que teníamos aquí en la Argentina. Pero pasado el tiempo, y sin querer decir que Gilry ha hecho traiciones, nada, lo que me ha dado la impresión con los años es que Gilry ha hecho una operación con sus traducciones. Es decir, ha traducido para su poesía, o peinando a lo que él traducía con el peine con que peinaba su propia poesía en castellano. Y esa es una operación que me parece
que a partir de cierto momento, bueno, cuando uno entra en una madurez literaria de poder leer estas cosas, yo dije, bueno, es un trabajo interesantísimo, pero ¿cuánto hay de, vos has nombrado a Wallace Stevens, pero también ha traducido a Montale, ha traducido del italiano, ha traducido de varios lugares, y todo me parece que está traduciendo en realidad a Girri, que es una manera de incidir realmente como que fue un proyecto de él, un proyecto y casi una operación, diríamos, literaria. Bueno, esta es una pregunta, no sé si... Mira, hay un método que Pound recomendaba, que es el que vos pones en cuestión acá. Pound traducía del chino a través de lo que sabía de chino y de las traducciones, de algunas traducciones que se habían hecho, sobre todo de Fenollosa, sí, pero sobre todo digo de Lipo. Él tiene un poema que no es de Lipo, sino de otro autor chino, que explica metódicamente por qué el autor puso tales y cuales imágenes y qué significado tienen en chino, cómo en chino la imagen tiene que ver con una alusión a algo que, en cierto modo, como a una adivinanza, ¿no? ¿Por qué las ropas están húmedas? ¿Por qué es el amanecer y está esperando al amante bajo el rocío? Pero tiene una traducción que él rehace, que es realmente muy graciosa como la rehace, porque el original, que después se lo cuestionaron muchísimo, sobre todo un sinólogo cuyo nombre tampoco recuerdo ahora, dice simplemente: la mujer se asoma, la hierba en torno junto al río es azul. La mujer se asoma a la ventana, alza la mano para despedir a alguien. Y él traduce todo esto más o menos literalmente y agrega: y su marido es un borracho que muy a menudo la deja sola. Y entonces, era una versión absolutamente libre, que él decía, bueno, nadie sabe lo que este hombre dijo en chino, ¿por qué no puedo yo hacer mi propia lectura en castellano? Bueno, en inglés en el caso de él. Es decir, si esa mujer se queda sola y despide por la ventana a alguien, ¿quién puede ser sino un marido que la deja demasiado tiempo sola? Yo digo, sin llegar a estos extremos, me parece que la operación, como vos la llamás de Girri, fue legítima. Cada uno traduce como lo que es. Es decir, yo creo que es muy difícil traducir poesía lírica e incluso épica sin implicarse de alguna manera como autor. O sea, sin pasarlo a su propio lenguaje de autor. No a un castellano ideal o neutro. Yo creo que esto me sucede a mí, le ha sucedido a todos los traductores en menor grado que a Girri, cuya intención es muy evidente. Pero, digo, es una cosa que sucede, que me parece inevitable, y por eso insisto, en la medida de lo posible, tener el original al lado es importante, para ver qué libertad se toma, o qué partido propio hizo de esa traducción. Donde podríamos decir, ya esto es temerario, pero que Girri podría estar integrando la misma antología de los poetas que él ha traducido. Porque él elige esa lengua porque esa lengua le conviene para su propia poesía. Y al cabo no se diferencia demasiado su poesía de la poesía que él traduce, su propia poesía. Eso es lo que no sabe. Yo creo, sin embargo, que Girri percibe, sobre todo en los autores que más tradujo, que fueron William, Wallace Stevens, Lowell y Robert Frost, y también Early Master, que trajo buena parte de la antología de Spoon River. Creo que él no por casualidad elige esos autores, es decir, si bien convierte a esos autores a su idioma de Girri, también los elige por algo más esencial que tiene que ver con su poesía. Él no eligió a cualquier otro autor, eligió precisamente a esto. Salvo, bueno,
en los casos en que hizo antologías de la poesía norteamericana, que en general fueron más bien por encargo, y la llegó a traducir hasta Ginsberg, con él no tenía nada que ver. Salvo esos casos muy profesionales, él también eligió los autores que iba a traducir porque había una poética, una manera de ver el mundo que tenía que ver con la de él, más allá de que además él le agregara en la traducción su propio lenguaje. Eso quiero decir. Había una afinidad de la que vos no podés dudar en el caso de Gide, con esos autores. Y me parece que esencialmente esos autores, en lo que es su poética esencial, están en las traducciones de Gide, digo yo. Hay algo que por ahí valdría la pena considerar y que va más atrás y que tiene que ver con Borges, como suele ocurrir con casi toda la literatura argentina. Borges fue muy idiosincrático como traductor. Entonces, por ejemplo, se hablaba antes del canto a mí mismo. Borges lo tradujo, primero criticó a León Felipe diciendo que era una paráfrasis. Sin embargo, lo que tradujo Borges de Whitman también es en cierto sentido una paráfrasis, porque no está diciendo lo que dice Whitman. Probablemente la mejor traducción que hay de Whitman en castellano la hizo un ecuatoriano de apellido Alexander, donde vos lo lees y lees, comparado con la fuente inglesa, mucho más de lo que lees en Borges y mucho más de lo que lees en León Felipe. Hay una utilización, si se quiere, del autor en ellos para otra cosa. Y cuando Borges de pronto agarra y te pone en pleno Mississippi una tranquera y un carancho, ya la operación, más que idiosincrática, es también una bajada de línea. Vale decir, se está apropiando de un texto ajeno para hacer otra cosa. Gide tiene antecedentes en la poesía argentina respecto de este tipo de apropiaciones de las que estamos hablando. Pero en líneas generales, si vos te vas a la historia de la literatura mundial, siempre funciona así. Siempre funciona así. A los 10 años de que se publica El Quijote en España ya había 2 traducciones inglesas. Y en buena prosa inglesa. Y lo mismo se podría decir en forma sistemática con casi todos los grandes libros o con casi todos los grandes autores. Inmediatamente alguien se los apropia y saca para su propia lengua y para sus propios intereses una cantidad de elementos con las que después, como en estos casos, todo un país va a leer a un autor. No creo que sea un fenómeno nuevo. En el caso de Gide es un fenómeno notable. Sí. ¿Le pasan el...? Usted acaba de mencionar a Borges y me llamó la atención porque justo estaba pensando en otra traducción que hizo Borges, que la hizo cuando era muy joven, que la puso Patricia Williams en un libro La Constelación del Sur, que es la última página del Ulises. Y a mí se me había quedado en la cabeza el Ulises, usted lo mencionó. Wilson, eso, no Williams, perdón. Y bueno, Wilson justamente explicaba cómo esa especie de recapitulación, que también es el monólogo de Molly Bloom, de lo que pasó anteriormente en la novela, él todo lo elide, por ejemplo, los lugares, los personajes, y sin embargo el texto es por lo menos bello, no sé si se lo podrá comparar. Así que, bueno, si quieren una pregunta sería si alguna vez encontraron, por lo menos en prosa, una especie de tensión irresoluble entre lo que sería no solo la traducción, sino la transposición de una cultura a otra, como por ejemplo los mujiks diciendo vosotros, ¿no? Si lo encontraron a un punto que ya sea completamente irresoluble, que interrumpa la lectura para no seguir. Yo no encontré nada que no se pudiera de alguna manera arreglar, pero digo, mi experiencia personal. Ahora, el Ulises, evidentemente, con todas las dificultades que tiene, porque no es solamente una novela, sino que es un experimento de lenguaje, fue traducido, y ya 3 veces. Quiero decir, es posible superar de una manera o de otra los inconvenientes de ese tipo de obra.
con la Divina Comedia se decía también que era intraducible. Digo, se decía y se sigue diciendo. Y sin embargo, la Divina Comedia en castellano debe tener por lo menos 40 traducciones, si se cuentan las traducciones en prosa. Quiero decir, es una argumentación contrafáctica, porque de hecho, los que dicen no se puede traducir, están de alguna manera discutiendo las traducciones que sí se hicieron. ¿Cómo? No se puede, pero se han hecho. Como yo estoy pudiendo. Como yo estoy pudiendo, como decía Galeano. A mí me parece que en el caso de los juegos que arma Joyce, que es lo más difícil de la traducción, me parece a mí, siendo un profano en eso, en las 3 traducciones que yo conozco, Más de 3. Hay 5. no, por eso de las las 3 que que yo conoce. conozco, Las que conoces tú. están aceptablemente resueltos, de distinta manera, pero lo resuelven. Y lo resuelven de una manera en que funciona en castellano, ¿no? No sé, si Joyce inventa una palabra uniendo 2, o le da o inventa un adjetivo que no existe, en estas traducciones se han encontrado equivalentes. Claro que no es el original, yo digo, pero nada es el original, por más excelsa que sea la traducción. Otro idioma es otro idioma, es decir, las palabras suenan de otra manera, tienen otro sonido, y ya entonces de comienzo no son las mismas palabras, nunca van a serlo. Es la palabra que suena de una manera en una lengua y de otra manera en otra, no es la misma palabra. Entonces, siempre es una versión, es decir, es un reflejo de alguna manera. Nunca el original va a estar exactamente como era en nuestra lengua de llegada. Entonces, después, lo que podemos juzgar es hasta qué punto digamos, no es disparatada la traducción, es decir, no es arbitraria totalmente. En el caso de Joyce a mí me parece que la resolvieron bien. Y después, bueno, qué sé yo, Borges tomaba sus libertades, como dice de fondo, yo con él comparto esto de que poner mojones o marcas muy locales me hace salirme de una traducción. Si donde dice el tipo dice idiota, yo pongo pelotudo, yo digo, no, bueno, no puede ser. Wilman, un autor de Estados Unidos, de golpe aparece acá hablando en castellano de Buenos Aires, no. Si las marcas muy locales, me parece que no corresponde. Ahora, no corresponde, no, a mí no me funciona. Ahora, ciertas libertades, qué sé yo. Borges tradujo Las palmeras salvajes y la última frase que se hizo famosa, mujeres, dijo el penado alto. No es así, no es literal. Es una solución que el tipo encontró para darle un remate que es muy bueno en castellano, pero que no es estrictamente así en el original, aunque es parecido. Shit women. Shit women. Shit women, se lo dicen mujeres de mierda. Claro. Y eso es lo que dice el penado alto en inglés. En inglés, además no es penado. Bueno. Si él elige una palabra, que en este caso sí es una pequeña marca local. Le dicen que además lo escribió La madre. La madre. Que además es un lenguaje más de la madre que llamarle penado. Con respecto a lo que estás planteando, yo recordé una historia que puede contribuir a la confusión general, por lo tanto, mirar desde otro ángulo el asunto. En 1947 había un muchacho de unos 25 años en Ciudad de México que no tenía ni idea del alemán y que toma 2 traducciones de las elegías de Duino y arma su propia versión. Se llamaba Juan Rulfo el muchacho. Esa traducción quedó oculta en los archivos y la vinieron a descubrir hace 2 o 3 años, hace poco la pudimos leer. A mi gusto, yo no sé alemán tampoco, pero esas elegías del Duino que leí, hechas por Rulfo, son excelentes poemas. Y
no sé, es un invento que el hombre hizo, que lo hizo para él, no pretendía ni publicarlo, ni tratar de mostrar que sabía alemán. Fue muy explícito lo que hizo, tomó esta traducción, mi propio vocabulario, mi propia intuición de lo que es Rilke, y el resultado final, independientemente de lo que se parezca o no a la versión original, es un magnífico libro de poemas. Yo por lo menos lo disfruté mucho. Hay una última cosa en lo que vos decías que sí es problemática y que implica ya decisiones de los traductores y que tiene que ver justamente con aquellos datos culturales que tienden a ser confusos cuando en tu propia cultura no existen. Eso se puede solucionar prácticamente siempre con una nota al pie, a pesar de que haya gente que tenga fobia a las notas al pie, pero si no es completamente insalvable. Y no solamente es insalvable desde ese punto de vista, sino que es insalvable también en términos de la lengua misma. Respecto de traducciones, nos vamos acercando cada vez más, pero hay algunas que todavía se resisten. Yo hasta el momento no leí en castellano ninguna buena traducción del Viaje al fin de la noche de Céline, y creo que es la novela más importante del siglo XX que dio Francia. Sí, la de Daza no es... La de Daza no es buena, la que había previamente, que creo que era del Planeta, tampoco es buena. Había una del Centro Editor, que era un refrito de una traducción española, tampoco es buena. Digamos, no se filtró al castellano todavía lo que tiene de interesante la lengua que usa Céline cuando escribe en francés. Ese es un caso entre muchísimos otros casos, pero bueno, justamente el tiempo es largo. Hay paradojas raras, porque, por ejemplo, hemos hablado de la... Tampoco es necesario que quede grabado todo lo que... Sí, sobre todo lo que vos digas. Digo que hay paradojas curiosas. Vos has hablado de la Divina Comedia, venías traducido la Divina Comedia. El caso de la Divina Comedia sirve de laboratorio para ver cómo la traducción es el tiempo es largo. Porque cuando se escribe la Divina Comedia en italiano, Dante Alighieri, no existía en castellano el endecasílabo. Faltaban 2 siglos para que en castellano se pueda traducir bien o mal al endecasílabo. Por eso se la tradujo en otras versiones, en prosa, se la tradujo en el dodecasílabo catalán, pero faltaban 2 siglos y ganar una pelea para que pueda existir el endecasílabo en castellano. Porque no era... Porque además el endecasílabo fue muy rechazado en España. Por eso digo ganar una pelea. Yo creo que llegado a este punto podemos rematar con una anécdota que Jorge siempre cuenta a propósito de Bartolomé Mitre, cuando estaba traduciendo la Divina Comedia y afuera lo estaba esperando Lucio B. Mansilla. Contala y con esto terminamos. Pero es una anécdota de esas que son leyendas, ¿no? Apócrifas. No se sabe hasta qué punto pasó y cómo. Mitre ya era presidente y entonces lo hizo esperar demasiado, Lucio B. Mansilla, y Mansilla entró un poco amostado. Y Mitre se levanta y le dice: discúlpeme, general, estaba, o coronel, estaba muy enfrascado en mi traducción de la Divina Comedia. Y Mansilla le responde: hace bien, general, hay que darle duro a esos gringos. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el 27 de septiembre. Gracias.